La oscuridad se cernía sobre el pequeño pueblo de Ravenswood cuando las sombras se alargaban y el sol se retiraba más allá del horizonte. Los lugareños solían contar historias sobre extrañas criaturas que acechaban en los bosques circundantes, especialmente durante las noches de luna llena. Se decía que hombres lobos, seres mitad humanos y mitad bestias, deambulaban entre los árboles y las colinas, llevando consigo un terror ancestral. La leyenda había perdurado durante generaciones, transmitida de boca en boca, hasta que la línea entre realidad y mito se desvaneció. Un forastero, llamado Samuel, llegó al pueblo en busca de refugio y escuchó los relatos oscuros que susurraban los lugareños. La curiosidad se apoderó de él y decidió explorar los bosques y montañas que se extendían más allá de los límites del pueblo. En su primera noche, Samuel se aventuró hacia los densos bosques que rodeaban Ravenswood. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y danzando entre los árboles. Una inquietante sensación de ser observado lo acompañaba mientras avanzaba más profundamente en el bosque. Los susurros del viento entre las hojas parecían susurros siniestros, alimentando su imaginación. Después de horas de caminar, Samuel encontró una antigua cabaña de madera oculta entre la maleza. La puerta, entreabierta, crujía ominosamente cuando la empujó hacia adentro. El interior estaba impregnado de un olor rancio y polvoriento, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. En una esquina, descubrió un viejo diario, desgastado por los años pero lleno de relatos de los lugareños que afirmaban haber visto hombres lobo en las noches de luna llena. Samuel se sumergió en los escritos, absorbiendo las historias de encuentros aterradores y desapariciones inexplicables. El diario mencionaba un ritual ancestral que, según la leyenda, podía revelar la verdad detrás de los hombres lobo y liberar a las almas atrapadas. El ritual implicaba una serie de pasos detallados, cada uno más inquietante que el anterior. La revelación en el diario dejó a Samuel con una sensación de incredulidad y temor. Decidido a descubrir la verdad, siguió las instrucciones del diario y se adentró más profundamente en el bosque durante la siguiente luna llena. Los flashbacks de las historias que había leído se mezclaban con la realidad, creando una atmósfera de suspense que lo envolvía. El ritual lo llevó a una clara en el centro del bosque, iluminada por la luz plateada de la luna. Samuel se encontró rodeado por un círculo de antiguos símbolos tallados en la tierra. La tensión en el aire aumentaba a medida que seguía cada paso del ritual con una mezcla de anticipación y miedo. La tierra temblaba ligeramente, como si el bosque mismo respondiera a sus acciones. En el clímax del ritual, una sombra oscura emergió de entre los árboles. Era una figura imponente, mitad hombre y mitad bestia, con ojos que resplandecían con una intensidad sobrenatural. Samuel se encontró cara a cara con un hombre lobo, pero en lugar de atacar, la criatura lo observaba con curiosidad. Fue un error, susurró el hombre lobo con una voz que resonaba en la mente de Samuel. El ritual no libera, solo revela la verdad. Ahora, la verdad es tuya. Con un destello de luz, Samuel se vio envuelto en una serie de flashbacks, reviviendo momentos clave de la vida de los hombres lobo que habían deambulado por esos bosques durante siglos. Descubrió que no eran criaturas malévolas, sino seres malditos por un antiguo hechizo que los atrapaba en un ciclo interminable de transformación. La revelación dejó a Samuel atónito mientras la criatura se desvanecía en la oscuridad del bosque. Regresó al pueblo con la verdad, pero con más preguntas que respuestas. Los relatos de terror de hombres lobo en bosques y montes tomaron un giro inesperado, desafiando las expectativas de todos. Rumores de la extraña noche se extendieron por el pueblo, y Samuel se convirtió en una figura enigmática. La verdad revelada solo aumentó el misterio de Ravenswood, dejando a los lugareños preguntándose sobre el verdadero significado de las leyendas y si alguna vez podrían romper la antigua maldición que había atrapado a los hombres lobo en su oscuro destino. La luna llena brillaba sobre los bosques, manteniendo el suspenso y la intriga en la pequeña comunidad mientras el misterio perduraba en la eternidad. Las sombras se extendían sobre el tranquilo pueblo de Crestwood cuando la luna llena ascendía en el cielo. La leyenda de hombres lobos acechando en los bosques circundantes había persistido durante siglos, transmitiéndose de generación en generación. La gente susurraba sobre aullidos nocturnos y figuras mitad humanas, mitad bestias, que deambulaban entre los árboles.
En el corazón de la leyenda estaba un hombre llamado Edgar, un ermitaño que vivía en las afueras del pueblo. Las historias hablaban de un pacto oscuro que Edgar había hecho con las criaturas de la noche, intercambiando su humanidad por poderes sobrenaturales. Algunos aseguraban haber visto destellos de sus ojos amarillos en la penumbra de los bosques. Cierto día, una joven intrépida llamada Amelia llegó al pueblo en busca de respuestas. Fascinada por las historias de hombres lobo, decidió investigar el misterio por sí misma. Amelia se adentró en el bosque en la noche de luna llena, armada con una linterna y un corazón lleno de curiosidad. A medida que avanzaba entre los árboles, las sombras parecían cobrar vida, susurrándole historias antiguas y secretos oscuros. Encontró la choza de Edgar, una estructura cubierta de enredaderas y misterio. Al entrar, descubrió un diario polvoriento que narraba los eventos que llevaron al pacto nocturno. Los flashbacks en las páginas del diario la transportaron a una época lejana, donde Edgar, desesperado por la soledad y la pérdida, hizo un trato con una entidad ancestral. La entidad le otorgó poderes de hombre lobo a cambio de su humanidad, pero con la condición de que debía buscar a otros para unirse a su pacto y perpetuar la maldición. Amelia, fascinada y asustada por lo que había descubierto, decidió seguir los pasos de Edgar. Se aventuró más profundamente en el bosque, guiada por los destellos de luz de la luna que se filtraban entre las ramas. Siguió una senda antigua hasta llegar a un claro iluminado por el resplandor lunar, donde se encontró con Edgar, ahora transformado en un hombre lobo. El encuentro fue tenso, y Amelia se encontró atrapada entre el terror y la curiosidad. Edgar, con ojos amarillos que brillaban con una intensidad sobrenatural, le reveló la verdad detrás del pacto. La entidad ancestral, un ser de sombras y secretos, exigía su tributo periódico de almas condenadas. La revelación dejó a Amelia con un nudo en el estómago mientras la entidad susurraba en su mente. La criatura la tentó con promesas de poder y eternidad a cambio de unirse al pacto nocturno. Amelia, sin embargo, resistió la tentación y logró escapar de la presencia oscura del claro. Regresó al pueblo con la verdad en su corazón, pero la maldición de los hombres lobo persistía. Los flashbacks de la historia de Edgar y la entidad ancestral la perseguían mientras intentaba advertir a los lugareños sobre el peligro que acechaba en los bosques. La tensión creció cuando los aullidos de los hombres lobo resonaron en la noche. En el clímax de la historia, Amelia descubrió que la única manera de romper el pacto nocturno era enfrentarse directamente a la entidad ancestral y desafiar sus designios. Decidió emprender una última expedición al claro iluminado por la luna llena, armada con valentía y determinación. El enfrentamiento final entre Amelia y la entidad ancestral desató un torbellino de poderes sobrenaturales. Los destellos de luz y sombras se entrelazaron mientras Amelia luchaba por liberar a los hombres lobo y poner fin al pacto. La conclusión dejó al pueblo en vilo, sin saber si la maldición había sido rota o si solo había sido aplazada. La última imagen mostró a Amelia de pie en la oscuridad del bosque, con los ojos brillando como la luna llena. El suspenso y la intriga persistieron, ya que el destino del pueblo y el misterioso pacto nocturno quedaron en un equilibrio incierto. La leyenda de hombres lobo en los bosques y montes de Crestwood continuó, con un final abierto que dejaba a la imaginación divagar entre sombras y secretos. En lo profundo de los bosques sombríos, donde los árboles susurran secretos olvidados y la luna llena pinta el cielo de plata, yace un pequeño pueblo llamado Blackwood. Este rincón apartado era conocido por sus antiguas leyendas de hombres lobo que se deslizaban entre las sombras de los montes circundantes. La historia comienza con una joven intrépida llamada Isabella, recién llegada a Blackwood para estudiar las leyendas locales. Atraída por los relatos de hombres lobo, Isabella se embarcó en una investigación en busca de la verdad que se ocultaba en los bosques. Lo que encontró superó todas las expectativas. Su investigación la llevó a un anciano llamado Ilaiche, el último sobreviviente de una línea de hombres lobo que se remontaba a generaciones. Ilaiche, con sus ojos cansados y su mirada llena de secretos, accedió a compartir su conocimiento con Isabella, guiándola por los recovecos oscuros de la historia de Blackwood. A medida que la noche caía sobre el pueblo, Ilaiche comenzó a contarle a Isabella historias de su propia familia, de noches de luna llena y transformaciones desgarradoras. Los flashbacks se desplegaron ante ella,
revelando momentos de desesperación y angustia que habían atormentado a los hombres lobo de Blackwood. La revelación más impactante fue que la maldición de los hombres lobo estaba vinculada a una antigua reliquia oculta en el corazón de los montes. Se decía que esta reliquia, conocida como la luna fragmentada, poseía el poder de liberar o condenar a los hombres lobo, dependiendo de cómo se utilizara. Isabella, impulsada por la determinación y la curiosidad, decidió emprender una expedición hacia los montes para encontrar la legendaria luna fragmentada. Ilaiche, aunque reacio al principio, vio en ella la esperanza de poner fin a la maldición que había marcado su linaje durante siglos. A medida que Isabella se adentraba en los bosques oscuros, los aullidos distantes le recordaban la realidad de las leyendas. Con cada paso, la intriga y el suspenso se intensificaban y el bosque parecía tomar vida propia. Los árboles crujían y susurros inaudibles danzaban entre las sombras, como si el propio bosque la guiara o la pusiera a prueba. Finalmente, tras días de búsqueda, Isabella encontró la entrada a una caverna oculta en lo más profundo de los montes. La oscuridad devoró la luz de su linterna cuando se aventuró en las profundidades de la cueva. Flashbacks fugaces la asaltaron, revelando imágenes de hombres lobo reunidos alrededor de la luna fragmentada en noches ancestrales. En el corazón de la cueva, Isabella descubrió la luna fragmentada, una piedra lunar tallada con símbolos antiguos. Mientras extendía la mano para tocarla, un eco lejano de aullido se hizo más fuerte, resonando en la caverna. La piedra comenzó a brillar con una luz misteriosa, revelando la figura de Ilaiche, parado en la entrada de la cueva. Isabella, dijo con voz grave, la luna fragmentada tiene el poder de cambiar el destino de los hombres lobo, pero también puede desencadenar fuerzas que no comprendemos completamente. Debes decidir si romper la maldición o aceptar su legado. La revelación dejó a Isabella en un dilema. El destino de Blackwood y la antigua maldición estaban en sus manos. La intriga y el suspenso alcanzaron su punto álgido mientras decidía el curso de acción. ¿Liberaría a los hombres lobo de su sufrimiento o dejaría que la maldición perdurara en la oscuridad de los montes? Con una determinación resuelta, Isabella tocó la luna fragmentada. La luz se intensificó y un aullido melancólico llenó la caverna. La última imagen mostró a Isabella, envuelta en la luminiscencia de la piedra lunar, mientras el destino de Blackwood quedaba suspendido en un final abierto. ¿Había logrado romper la maldición o desencadenado fuerzas más allá de su comprensión? La incertidumbre flotaba en el aire, dejando a Blackwood atrapado entre el pasado y el futuro incierto de los hombres lobo en bosques y montes. En un rincón olvidado del mundo, donde la maleza se entrelazaba y los susurros del viento se mezclaban con los aullidos de la noche, se encontraba el pequeño pueblo de Shadow Valley. La leyenda de hombres lobos que deambulaban en los bosques circundantes había atormentado a la comunidad durante generaciones, sumergiéndola en un manto de miedo y misterio. La historia se centra en Amelie, una joven valiente de Shadow Valley, cuya familia había sido marcada por encuentros con las criaturas de la noche. Decidida a descubrir la verdad detrás de los relatos, Amelie se aventuró en el bosque sombrío, con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos en las sombras. Su investigación la llevó a un anciano sabio llamado Nathaniel, el último custodio de los archivos oscuros del pueblo. Nathaniel, con ojos cansados pero penetrantes, accedió a compartir la historia de los hombres lobo de Shadow Valley. Los flashbacks se desataron mientras Amelie escuchaba atentamente, transportándola a un pasado marcado por la tragedia y la maldición. La revelación más asombrosa fue la existencia del Bosque de los Lamentos, un área prohibida y temida por los lugareños. Según las leyendas, este bosque ocultaba la clave para entender la verdadera naturaleza de los hombres lobo y la oscura conexión entre el mundo de los vivos y el de los no muertos. Con el corazón lleno de determinación, Amelie se embarcó en una peligrosa travesía hacia el Bosque de los Lamentos. La intriga y el suspenso se intensificaron a medida que avanzaba entre los árboles que parecían retorcerse con una vida propia. Sombras danzantes y murmullos ininteligibles la rodeaban, como si el bosque mismo la guiara hacia un destino incierto. En lo más profundo del Bosque de los Lamentos, Amelie descubrió una antigua tumba rodeada de árboles retorcidos. Flashbacks fugaces revelaron la historia de un pacto ancestral entre los habitantes del pueblo y una entidad oscura que había desencadenado la maldición de los hombres lobo.
La tumba guardaba el secreto de cómo romper el pacto y liberar a las almas atrapadas. Justo cuando Amelie estaba a punto de tocar la tumba, un aullido desgarrador resonó en la noche. De entre las sombras emergió una figura imponente, mitad hombre y mitad bestia. Era el líder de los hombres lobo, un ser antiguo llamado Fenrir, cuyos ojos centelleaban con una inteligencia inhumana. «Frenar tus pasos, Amelie», gruñó Fenrir con una voz que reverberaba en la quietud del bosque. «Has desenterrado secretos que deberían haber permanecido en la oscuridad. La verdad que buscas está entrelazada con el destino de Shadow Valley». La revelación dejó a Amelie en un estado de parálisis mientras el líder de los hombres lobo le explicaba la compleja red de pactos y maldiciones que sostenían el equilibrio frágil entre dos mundos. La intriga creció cuando Fenrir ofreció a Amelie una elección: sellar la tumba y condenar a su pueblo a la maldición eterna, o desafiar el orden establecido y buscar una solución que liberara a todos. Emily, enfrentada con una decisión angustiante, titubeó entre el deber y el deseo de liberar a su pueblo. La tensión en el bosque era palpable mientras el suspenso alcanzaba su punto máximo. Con un suspiro, Amelie decidió buscar una solución que pudiera romper la maldición sin sacrificar a su gente. Fenrir, aunque inicialmente desconfiado, permitió que Amelie continuara su búsqueda. El bosque pareció responder a su elección, con sombras y murmullos que la guiaban hacia un antiguo altar oculto en las profundidades del Bosque de los Lamentos. La intriga se apoderó de ella mientras descubría inscripciones olvidadas y símbolos antiguos que sugerían un ritual ancestral. El clímax de la historia tuvo lugar en una noche oscura, cuando Amelie, con la ayuda de Fenrir y las fuerzas del Bosque de los Lamentos, inició el ritual para deshacer el pacto que había condenado a los hombres lobo. La luna llena iluminó el antiguo altar mientras sombras danzantes se retorcían en la oscuridad. El ritual desencadenó una serie de flashbacks que revelaron la liberación gradual de las almas atrapadas. Sin embargo, la conclusión dejó preguntas sin respuesta y un final abierto. La maldición se desvaneció, pero la conexión entre los dos mundos persistía en un delicado equilibrio. La última imagen mostró a Amelie, parada en el límite entre el Bosque de los Lamentos y Shadow Valley, con los ojos fijos en la luna llena. La intriga flotaba en el aire mientras el destino de los hombres lobo y el pueblo quedaba suspendido entre la luz y la sombra. Shadow Valley, aunque liberada de la maldición, enfrentaba un futuro incierto, con Amelie como la guardiana de un secreto que podría cambiar el curso de la historia. La verdad, como las sombras del Bosque de los Lamentos, permanecía elusiva y enigmática. En los confines de los bosques y montañas, donde la penumbra devoraba la luz del día, se erguía un pueblo envuelto en sombras y misterios. Golden Leaf, conocido por sus densos bosques y las leyendas de hombres lobos, era un lugar donde la realidad se entrelazaba con lo sobrenatural. La historia comienza con Lydia, una joven investigadora obsesionada con las historias de terror que envolvían a Golden Leaf. Lydia llegó al pueblo decidida a descubrir la verdad detrás de las leyendas. Un anciano sabio, conocido como Alaric, se convirtió en su guía en este oscuro viaje. A medida que exploraban la historia de Golden Leaf, los flashbacks emergieron de las sombras, revelando antiguos rituales y pactos que habían perdurado durante siglos. La revelación más inquietante fue la existencia de la marca de la luna negra, una maldición ancestral que se extendía entre los hombres lobo de Golden Leaf. Se decía que aquellos marcados por esta luna oscura estaban destinados a caer en la bestialidad durante las noches de luna llena, sucumbiendo a sus instintos más primitivos. Determinada a desentrañar el misterio, Lydia siguió los indicios que la llevaron a una antigua mansión en las afueras de Golden Leaf. La intriga se intensificó a medida que se aventuraba en los pasillos polvorientos y oscuros de la mansión, donde los susurros del viento resonaban como voces fantasmales. En el corazón de la mansión, Lydia descubrió un cuarto secreto adornado con símbolos lunares y velas titilantes. Un altar en el centro llevaba la marca de la luna negra, tallada con precisión macabra. Flashbacks fugaces la transportaron a tiempos remotos, cuando los rituales oscuros resonaban en cada rincón de la mansión. La revelación escalofriante surgió cuando Lydia encontró un diario antiguo que detallaba el origen de la marca de la luna negra. Se trataba de un antiguo pacto con una entidad ancestral que prometía poder a cambio de lealtad. Lydia sintió como la verdad se enredaba en su propia existencia y una presencia invisible pareció acecharla en las sombras.
Alaric, que la había seguido silenciosamente, apareció repentinamente en la penumbra. Con ojos cansados pero llenos de sabiduría, le advirtió sobre la peligrosa naturaleza de la marca de la luna negra. Cada intento de romper la maldición había llevado a consecuencias inimaginables, y los hombres lobo de Goldenleaf estaban atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Lidia, sin embargo, no podía ignorar la llamada de la verdad. Guiada por el deseo de liberar a los hombres lobo de su destino oscuro, decidió buscar una solución. El suspenso se cernía sobre la mansión mientras Lidia y Alaric se embarcaban en un viaje hacia el corazón del bosque, donde se decía que la entidad ancestral aguardaba. En la oscura noche de luna llena, Lidia y Alaric llegaron a un claro rodeado de árboles retorcidos. La atmósfera vibraba con una energía tensa y ominosa. Flashbacks misteriosos revelaron momentos de sacrificio y desesperación cuando los hombres lobo buscaban redención en este lugar sagrado. La revelación final ocurrió cuando la entidad ancestral se manifestó en la forma de una sombra imponente. Habló con una voz que resonaba en los recovecos de la mente, revelando la verdad más desgarradora: la marca de la luna negra era un lazo eterno entre los hombres lobo y la entidad, una conexión que no podía romperse sin consecuencias devastadoras. Lidia, enfrentada con la cruel realidad, se dio cuenta de que la entidad ancestral no buscaba liberación, sino perpetuar su influencia sobre los hombres lobo. La intriga y la desesperación llenaron la noche mientras Lidia y Alaric intentaban idear un plan para romper el ciclo de la marca de la luna negra. El clímax de la historia tuvo lugar en un ritual desesperado, donde Lidia, Alaric y los hombres lobo unieron sus fuerzas para enfrentar a la entidad ancestral. Las sombras del bosque vibraban con energía sobrenatural mientras la verdad se desvelaba lentamente. El ritual alcanzó su punto culminante cuando Lidia, marcada por la marca de la luna negra, se encontró en el epicentro de una tormenta de poderes oscuros. El suspenso era palpable mientras el destino de Goldenleaf colgaba en el equilibrio. La última imagen mostró a Lidia, con la mirada fija en la luna llena, mientras la entidad ancestral se desvanecía en las sombras. El bosque quedó sumido en un silencio sepulcral, y la revelación final dejó a los personajes y al pueblo de Goldenleaf en un estado de incertidumbre. La verdad detrás de la marca de la luna negra permanecía elusiva, y el ciclo eterno de los hombres lobo continuaba su danza en la penumbra de los bosques y montañas. En las sombras insondables de los bosques que rodean el pequeño pueblo de Ravensade, la leyenda de los hombres lobos se alzaba como un espectro, oscureciendo la luna llena con su presencia ominosa. La historia comienza con Victoria, una joven valiente con una curiosidad insaciable por las historias que susurraban los ancianos de Ravensade sobre hombres lobo que merodeaban entre los árboles. Determinada a descubrir la verdad detrás de los relatos, Victoria se sumergió en la investigación de las leyendas locales. Un anciano sabio llamado Emeric se convirtió en su mentor, guiándola a través de los recuerdos enterrados en el pasado de Ravensade. Flashbacks emergieron como visiones fugaces, revelando noches de luna llena marcadas por aullidos y sombras danzantes en los bosques. La revelación más inquietante fue la existencia de una antigua maldición que se cernía sobre Ravensade, vinculando a los habitantes con la naturaleza salvaje de los hombres lobo. Se decía que la maldición se originó en una noche donde una luna roja iluminaba el cielo, tejiendo la esencia de la bestia en el tejido mismo del pueblo. Victoria, intrigada por la oscura historia de Ravensade, decidió explorar el bosque en la noche de la luna roja. La intriga y el suspenso se intensificaron a medida que se adentraba en la penumbra, la densidad de los árboles pareciendo cerrarse a su alrededor como garras invisibles. Siguiendo un antiguo sendero oculto entre la maleza, Victoria llegó a un claro misterioso. En el centro, un antiguo altar de piedra yacía bañado por la luz de la luna roja. Flashbacks revelaron que aquel era el lugar donde los habitantes de Ravensade realizaban rituales para aplacar la maldición, aunque con resultados inciertos. Mientras Victoria exploraba el claro, el susurro de la brisa nocturna se intensificó, formando palabras incomprensibles que resonaban en su mente. La intriga se entrelazaba con la sensación de ser observada por ojos invisibles entre las sombras. La revelación acechaba en cada rincón oscuro del bosque. En el punto culminante de la historia, Victoria descubrió un antiguo pergamino enterrado cerca del altar.
Desplegándolo con cuidado, reveló un conjuro ancestral que, según los flashbacks, podía desatar o encadenar la maldición de los hombres lobo. La verdad asomaba como un lamento silencioso en la atmósfera cargada del bosque. Decidida a poner fin al ciclo de sufrimiento en Ravensade, Victoria recitó el conjuro mientras la luna roja brillaba en lo alto. La tierra tembló con una resonancia antigua, y las sombras danzaron en respuesta al llamado. La intriga alcanzó su punto álgido cuando la maldición pareció ceder, pero un aullido desgarrador rompió la noche. De entre las sombras emergió una figura imponente, mitad hombre y mitad lobo, con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. Era Elara, una antigua habitante de Ravensade atrapada en la maldición desde tiempo inmemorial. La revelación dejó a Victoria sin aliento mientras Elara, con una voz que llevaba el peso de los siglos, compartía la verdad detrás de la maldición. La luna roja no era solo un catalizador, sino el recordatorio de un pacto ancestral roto. Los habitantes de Ravensade, en su desesperación por obtener poder, sellaron un trato oscuro que desató la furia de la bestia. Elara, marcada como la primera de los hombres lobo, buscaba redención para su pueblo y liberación para su alma atormentada. La intriga creció cuando Elara propuso a Victoria una elección, sellar la maldición y condenar a los habitantes de Ravensade a la perpetua sombra de la bestia, o romper el último vestigio del pacto y enfrentar las consecuencias inciertas. La atmósfera temblaba con la tensión mientras Victoria sopesaba las opciones. En un acto de valentía, Victoria decidió romper el último vestigio del pacto ancestral, liberando a Elara y a los habitantes de Ravensade de la maldición que los ataba. El bosque resonó con un suspiro ancestral mientras la maldición se desvanecía como un eco lejano. La última imagen mostró a Victoria, parada en el claro iluminado por la luna roja, mientras Elara desaparecía en las sombras. La intriga persistía en el aire mientras Ravensade se sumía en un silencio inquietante. El destino de los habitantes, liberados pero marcados por el pasado, quedaba suspendido en un final abierto. Los flashbacks fugaces revelaron momentos de victoria y pérdida, y la verdad detrás de la maldición se desvanecía como un sueño efímero. Ravensade, ahora liberada de la oscura sombra de los hombres lobo, enfrentaba un futuro incierto, mientras la luna roja descendía en el horizonte, llevándose consigo los secretos ancestrales del bosque y las montañas. Gracias por escuchar, si te gustó no olvides suscribirte.